nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Epifanía, tiempo litúrgico que corresponde, aunque se digan los domingos después de Epifanía, al tiempo del año litúrgico. De ahí los colores verdes. Y en este domingo de hoy tenemos las célebres bodas de Caná, con el primer milagro que hace nuestro Señor antes de tiempo, anticipadamente, puesto que su hora no ha llegado, a instancias, por intercesión de su Santísima Madre, que estaba invitada, e igualmente su hijo, con sus discípulos. Aquí tenemos la institución de la elevación del sacramento, del matrimonio como contrato a sacramento, aunque no se diga en ninguna parte, como hace ver el Padre Castellani, que nuestro Señor diga instituyó el matrimonio, como por ejemplo cuando instituyó la Eucaristía en la última cena. Sin embargo, con su presencia está certificando el matrimonio, y como dice San Agustín en otra parte del Evangelio, cuando le interrogan, y dice que no hay que separar lo que Dios ha unido. Entonces queda claro, y no hace falta hacer como hizo el sajón Lutero, como hace ver el Padre Castellani, como no está explícito en las Escrituras, pues no existe, y me quedo con dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, pero a su modo, o sea, con la impanación. Entonces vemos cómo se dignifica, se solemnifica el matrimonio de contrato natural a sacramento, para que así en la procreación se santifiquen los esposos, la sociedad, en ese cumplimiento del deber de Estado de traer hijos, prolongando así la obra de la creación de Dios. En la maternidad, que hoy está por el suelo, y por eso tanta homosexualidad y lesbianismo promovido por el judaísmo internacional y los imbéciles de la Iglesia y de los estados y naciones, proclamando los derechos abominables que son, invertidos, y los muy tontos, aunque yo no soy gay, pero los acepto, pues tú eres más gay y lesbiana o lesbiano que el otro. Infeliz, porque aceptas el principio. Da indignación. Pero bueno, la maternidad es la expresión más sublime de la prolongación de la obra de la creación de Dios. De ahí la dignidad de la mujer en la maternidad, no en que sea doctora, abogada, juez o presidenta, como dicen ahora. En la maternidad.
Pero ¿quién habla de eso? ¿Quién enseña de eso? Toda la sociedad romana, pagana y todo como era, estaba basada en el matrimonio como concepto sacro. Y de ahí toda la distinción de los patricios. Y de los plebeyos. Los patricios eran los que tenían el concepto del matrimonio sacro. El plebeyo era el que tenía el concepto del matrimonio libre, concubinario, de libre remoción. Me quito o me lo pongo como me quito o me pongo un par de zapatos o de chancletas. Como me dijo a su vez una vez un musulmán que se casó con una cristiana. Le digo, ¿y usted se casó? ¿Y quién los casó? Le dieron permiso. ¿Y con qué concepto se casó? ¿Indisoluble? No. ¿Por qué? Me dijo, bueno, pero si me está molestando el zapato, me lo cambio. Con ese concepto no hay matrimonio. Tiene que haber el concepto de la indisolubilidad. Si no hay el concepto de la indisolubilidad, no hay matrimonio. Y eso es lo que pasa con muchos de los matrimonios actuales. Aún entre católicos y tradicionalistas. Si no se tiene el concepto de indisolubilidad, y que yo no tengo derecho, aunque me abandonen, no me quieran y lo que sea, que el vínculo permanece indisoluble hasta que se muera alguno de los esposos. Yo no tengo derecho a ser libre ni con la vecina ni con Tutankamón. Ese era el concepto de la plebe romana. Por eso eran plebeyos. Y los patricios, por eso eran patricios. La nobleza, la jerarquía, los aristócratas romanos, que era un reflejo de los eupatrídas griegos. Y eso que eran paganos. Pero cuando Roma se democratizó, se hizo república democrática, igualándose casi los patricios y los plebeyos, para adquirir los mismos derechos sociales y civiles sin tener la misma moral, sin tener la misma ley, sin tener la misma nobleza de principios basados en el matrimonio sacro. He ahí entonces que decae Roma y se degenera. Siendo difícil encontrar una mujer virgen, salvo las 6 o 7 vestales, que lo tenían que ser porque a la que pillaban, la mataban. Y así todo se traficaba. Y tenían que permanecer vírgenes porque tenían que permanecer en la vigilancia del fuego sagrado. Ese fuego sagrado que también no solamente estaba en los templos o lugares públicos, sino en los hogares. Y de ahí viene la palabra hogar, del fuego que se tenía en las casas, alimentado por la mujer, que era la manera mínima del culto a los miembros muertos de la familia.
Y pues bien, así cae Roma y así cayó Grecia con la democracia. ¿Y en qué quedaron? Homosexuales, lésbicos. Y exactamente hoy pasa eso con lo que queda de la civilización otrora cristiana, porque ahora es civilización judeo-cabalista masónica, con iglesia incorporada, o sea, la religión universal judeo-masónica. Y por eso el Dios católico de los cristianos no existe, dijo Francisquito. Pero como sigue habiendo gente que confunde infalibilidad con impecabilidad, así siguen. Brutos, brutos, brutos. Infalibilidad en la inerrancia, en la imposibilidad de emitir error en materia de fe. Cuando se habla ex cátedra y punto. Y no es impecabilidad, o sea, imposibilidad del Papa de caer en un pecado contra la fe, que es muy distinto. Pero que haya teólogos o que se crean teólogos que todavía confundan infalibilidad pontificia con impecabilidad del Papa, pero así de brutos, y los hay muchos. Y todos los anti-sedevacantistas viscerales tienen en el fondo ese esquema. Y por eso dogmatizan la infalibilidad del Papa más allá de sus términos. Y la confunden con la impecabilidad pontificia. Es que la teología no es para todos, y menos para idiotas, que creen que porque se ponen una sotana ya están con la ciencia teologal. Más le valdría que vendieran pepinos. Porque más vale un clero poco y bueno que muchos de imbéciles, como los hay hoy en día. Y dentro de la tradición católica. Y dentro de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Y a ver que me salga el nariz pingado a decirme que me equivoco. Y si lo osa, que dé la cara, que ponga la careta con nombre y apellido. Y no que ataque por los flancos, sino que vaya de frente, como hombre machito, si es que tiene el peso específico. Que también eso hoy es muy volátil. Pues bien, así entonces, si un pueblo pagano estaba ennoblecido por esa connotación sacra del matrimonio, que a hoy el católico no lo tiene, ¿qué se puede esperar de la sociedad? Lo que vemos.
lo que vemos y lo que nos falta por ver, que será más de lo mismo. Pero para ver si no te das cuenta con una taza, si te das cuenta después con la tercera, con la quinta o con la enésima de lo que te estás tomando, que no es agua bendita, que por cierto el agua bendita no se toma, sino que es otra cosa. Así entonces, mis estimados hermanos, con la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná, a instancias de la Virgen María, que se ve que era conocidísima de los novios. Porque ¿quién de los invitados le habla con autoridad a los sirvientes? Si no soy de la casa y reconocido como íntimo, la cocinera ni me va a hacer caso. Esto prueba la familiaridad que había de la Virgen María con los que se casaban. Y por eso su preocupación, falta vino. ¿Quién se preocupa si falta vino o lo que fuera en una fiesta, si no es de los íntimos de la familia? ¿Y cuál era la familiaridad que había? ¿De dónde tanta preocupación? Y tanto mando de Nuestra Señora, que le dice a su hijo, mira, no tienen vino. A ti y a mí, ¿qué nos importa? No le dice así, ¿qué nos va? Como queriendo decir, ¿qué nos importa, mujer? No ha llegado mi hora. Haced lo que Él os diga. Parece muy autoritaria Nuestra Señora. Es que es la reina y emperatriz de los cielos y de la tierra. Y por eso le habla a su hijo, no tienen vino. ¿Qué nos importa? Haced lo que Él os diga. Con toda la firmeza y convicción y dominio. Haced lo que Él os diga. Hay que tener verdaderamente mucha entereza, mucho dominio y mucho mando sobre su hijo y sobre los sirvientes. Es increíble, pero es así, de claro. ¿Y esa familiaridad de dónde viene? Si nos remitimos a San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia occidental, y a Santo Tomás de Aquino, el teólogo sacro común por excelencia de la Iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, y con esos dos basta y sobra para callarle la boca a cualquier trompeta. Ese matrimonio de las bodas de Caná era las bodas nupciales de San Juan Evangelista, el virgen y puro y casto. Y como San Juan era el hijo de Salomé, la prima de nuestro Señor Jesucristo, Salomé era la hija de Alfeo, casado con María, y Alfeo, ¿quién era? El hermano de San José. Eran primos San José, Alfeo y la Virgen María.
con Santa Isabel. Primos hermanos. Entonces Salomé y nuestro Señor eran primos en primer grado, o en segundo, no sé cómo se diga. Y por eso entonces San Juan era el hijo de su prima Salomé. Y por eso la Virgen María era como dueña y señora en el matrimonio. Y por eso se preocupa, no tienen vino. Y nuestro Señor hace el milagro de lujo. No lo quería hacer, no ha llegado mi hora. Esto no es conmigo ni contigo, que nos importa. Pero a instancias y por intercesión de su madre, no le quedó otra. Haced lo que Él os diga. ¡Pum! Se acabó. ¿Y qué iba a decir Jesús? Lo que su madre quería. No le quedaba otra. El primer milagro que hace nuestro Señor, a instancias, intercesión de su madre. Lo cual nos muestra la importancia de la intercesión de Nuestra Señora ante Cristo. Y en primer lugar para nuestra salvación. Y de ahí el odio satánico hacia la Santísima Virgen María. Es la manera más rápida de llegar al rey. Me meto por la mamá. Y el otro que me va a decir que no. Ahí está. ¿Qué más queremos? Y así nuestro Señor manda llenar los 6 cántaros, que eran de unos 40 litros cada metreta, y cada cántaro tenía 2 o 3 metretas, así que como 100 litros, llenado hasta el borde, 6, más de 500 litros o 600 litros de vino. Y por eso dice el padre Castellani, espero que haya sobrado mucho vino, porque si no, ahí hubo más de un milagro, si estarían todos borrachos. Porque con el que ya se habían tomado, y ahora este, que sin duda fue el mejor vino del mundo, entonces si no sobró mucho vino, ahí hubo más de un milagro, como hace ver con cierto humor profundo el padre Castellani. Y pues bien, nos queda entonces claro el contexto de este maravilloso milagro. Las bodas de Caná, que eran las bodas de San Juan, como dice San Jerónimo y Santo Tomás de Aquino. ¿Y a dónde lo dice Santo Tomás de Aquino? En su comentario al Evangelio de San Juan, y trae ahí el prólogo del comentario que a su vez hiciera San Jerónimo. Y él pone también su prólogo y cita a San Jerónimo. Eran las bodas de San Juan, y por eso el discípulo más amado. Porque ahí es cuando le dice, venga para acá, mi hijito, como discípulo. La confirmación. Al principio había habido una vocación, y aquí una confirmación. Y San Juan, como San Alejo, abandonan el tálamo nupcial. Y por eso es el más amado.
porque renunció en plenas bodas de Caná al legítimo matrimonio. Y vemos entonces la sublimidad del amor de San Juan. Y por eso el discípulo privilegiado del Sagrado Corazón y la lucidez, esa visión de águila que tenía. Porque dado ese amor sublime que tuvo por nuestro Señor, renunciando en plenas bodas a la boda, es que entonces se ganó el privilegio de ser el más amado, porque fue el que más amó a nuestro Señor como discípulo y apóstol. Más claro no creo que haya. Lamentable es que esto los curitas no lo saben. Y no lo saben porque no les enseñan. Y aún así ni estudian ni aprenden. Y bueno, a clero mediocre, ¿qué queremos? Pues bien, como nos dice el Evangelio, el primer milagro en Caná, el 6 de enero, porque el 6 de enero hubo 3 grandes manifestaciones, epifanías o teofanías de Cristo. En el año primero, la de los Reyes Magos, en las cuales estaba entonces representada toda la gentilidad y Cristo se manifestaba como luz del mundo, reconocido en su divinidad. A los 30 años, el bautismo en el Jordán, se manifiesta el Padre diciendo: este es mi Hijo bien amado, y la paloma en representación simbólica del Espíritu Santo. Y un año después, el mismo día 6 de enero, las bodas de Caná. Aunque el padre Castellani dice que las bodas de Caná tuvieron lugar justo después de los 40 días del ayuno a raíz del bautismo. Me quedo aquí con un año, como lo dice Santo Tomás, y bueno, porque las 3 manifestaciones están litúrgicamente aglutinadas el 6 de enero, pero no se pueden festejar las 3 el mismo día. Y por eso en Oriente, el 6 de enero era más importante que el 25 de diciembre y se festejaba la Navidad del 6 de enero. Y fue en el siglo IV cuando el Papa de turno de entonces impone que se debe de festejar la Navidad el 25 de diciembre y no el 6 de enero. Pues bien, así entonces, un 6 de enero tenemos esas 3 grandes manifestaciones de nuestro Señor. Y hace así en Caná su primer milagro, con lo cual, dicho sea de paso, queda por tierra out todas esas famosas leyendas apócrifas, los evangelios apócrifos, que el niño Dios que hacía bajar la palmera, que hacía milagritos por aquí o allá, que era un Superman. Fuera. El primer milagro es este.
luego todos esos apócrifos quedan automáticamente desautorizados, aunque digan muchas cositas lindas. Y algunas pueden ser verdaderas, como cuando uno echa cuentos. Pero no son ya la palabra de Dios, que es muy distinto. ¿Ven? Entonces, mis estimados hermanos, vemos la importancia de la intercesión de Nuestra Señora. Y que esto nos sirva. Porque hoy que la iglesia está como está, es decir, reducida a su máxima expresión y mínima configuración pusilus grex, dispersos por el mundo sin pastores prácticamente, porque no hay muchos, y obispos prácticamente ninguno. ¿Qué obispo hoy da cátedra como doctor de la iglesia en este merengue de confusión? Yo no conozco ninguno, y si hay alguno, que salga y alabado sea el Señor. Pero no lo hay, hasta hoy no lo hay. Es increíble. Pero doctores hay y debe de haber en la iglesia. Y si no los hay, hablará la burra de Balán o las piedras. Pero como aquí estoy yo, entonces tengo más derecho que la burra de Balán y más que las piedras. Y por eso hablo, como hablo, con doctrina y cátedra, que debiera de ser la de los obispos, que hoy polulan por su práctica o práctico eclipse. Lamentable. Pero esto hay que decirlo. Pero eso muestra el estado apocalíptico que vivimos, de confusión y de ausencia de doctores en la iglesia, que son por su ministerio ex officio los obispos. Y por eso, a ver a qué obispo van hoy a consagrar, cuando uno ve que no hay tela para hacer un buen traje de paño. Habrá plástico, pero paño inglés, tu abuela, a ver a dónde lo consigues. Y después el sastre que te lo haga. Por eso la veo muy difícil. Ojalá que por maravilla de este mundo salga alguno, pero yo no lo veo. El que lo vea, que me lo diga. Es que ¿a quién puede uno consagrar hoy o ordenar sacerdote? ¿A quién? Si ha habido una ruptura doctrinal, filosófica, teológica, jurídica, histórica, litúrgica.
ni en los seminarios de La Reja, ni de Con. Todo esto que yo digo, a mí no me lo enseñaron. Lo tuve que aprender solo. Sí, me enseñaron muchas cosas, pero muchas a medias. Y todo lo referente a la infalibilidad. ¡Qué desastre! A la autoridad, ¡qué desastre! Y bueno, así estamos. Por eso vemos a los curitas que vemos. Muy bonitos, muy santitos, pero imbéciles como las 5 vírgenes, imbéciles o tontas o locas, que muy vírgenes, muy santitas, pero que no tenían la lámpara encendida, el caletre, y con lámparas apagadas para el infierno, por idiotas. Porque la religión no es de idiotas, es de iluminados, por la fe recibida en el bautismo. Esos son los iluminados, y no los Illuminati masónicos judaicos. Esos imbéciles que andan con el mandil, que es el guayuco mitificado, pero guayuco al fin y al cabo que usan los indios, el taparrabo. Por eso andan con el mandilcito ahí, a taparse lo que ni tienen. Digo yo, no sé, se me va la lengua. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas bodas de Caná nos sirvan entonces para ver cómo nuestro Señor no es tristeza, es alegría. Vean, vino, el vino que alegra el corazón del hombre. Y por eso es bueno tomar vino en su justa medida. No como hacen los vegetarianos o los budistas, el vino, los musulmanes, el alcohol, aunque sí toman bastante arak muchas veces bajo cuerda, ¿no? O lo que sea. Como me ha tocado ver a mí en Amán, en un hotel de musulmanes, donde estuve 5 días hospedado y no me cobraron un peso. Increíble. Un peso no me cobraron. Musulmanes y todo, pero vea qué respeto. No le cobraron. Y era el Ramadán. Y yo sentado ahí en el lobby, en la tardecita, a tomarme un café, y veo que después botella de aquí, botella de allá, botella de acá, me invitan a mí, y dije no. Hubiera podido, pero como ellos lo hacían ahí en su Ramadán y aquí para sacarse el Ramadán del día con la borrachera de la noche, dije ni me meto ahí. Pero bueno, de todos modos, y curiosamente el hotel se llamaba San Jorge, San Giorgio. ¿Cómo quedan vestigios de lo que fue la gran Siria católica? Porque todo eso fue la Siria, donde nació nuestro Señor. Y después vinieron los venidos del desierto con Mahoma, judaizado por Yadija, su esposa la judía, y el rabino de la Meca o de la otra parte, porque a veces dicen que no fue de la Meca, sino que, bueno, no entro en esos detalles, y ahí tenemos. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos sirva entonces así esa confianza en Nuestra Señora como intercesora. Porque ahí donde está Cristo,
esté la Santísima Virgen y San José, ahí está la verdadera iglesia. Entonces, si guardamos la fe pura y virginal, somos iglesia. No somos la iglesia, pero somos iglesia. Y si me toca quedarme solo, solo seré iglesia. Mientras guarde la fe en Cristo y yo sea un Cristo fidel. Es anormal, es apocalíptico, pero así es. Y por eso las puertas del infierno no prevalecerán, porque aún reducida a su mínima expresión, el gran triunfo de la bienaventurada esperanza de Cristo Rey. Entonces, con todo esto, alegrémonos y tomémonos una buena copa de vino en nombre de las bodas de Caná. En nombre del Padre, del Hijo